¿Me escuchan? ¿Hernán? Sí, Sí, yo te soy yo. escucho, Hernán. Sí, te escucho, pero no veo pantalla, no te veo pantalla. Hace ruido. Espérenme. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho, no, Sí. no te veo en pantalla. No, mejor. No hay nada para ver. Ahora veo qué está pasando. Dame un instante. ¿Cómo no hay nada para ver? La charla, así que la hago con la tablet que le robé a mi hija. Ah, bueno. Así que ahora veo cómo. Pero si vos ves, acá, iniciar el video. Si vos te fijas, hay un Hernán por ahí dando vueltas. Ahí apareció William. ¿Eh? Ahí estás vos, apareció William. Cada vez con menos pelo, Hernán. ¿Viste? Más fresquito. Ahí está. Bien. ¿Quién más está? A ver. Está Rubén, está Mariano. Somos poquitos. No está Marcos. William, ¿eh? William está dando Hola. vueltas por ahí, yo lo vi, ¿eh? Hola. ¿Sí? William estaba dando Acá lo vueltas por veo. allí. Hola, Sí, hola. ahí lo veo. ¿Cómo estás, William? ¿Qué haces, Rubén? Hola, Mariano. Bien, bien. Bien. Marcos dijo que entraba un poquito más tarde, estaba por entrar Marcos. Perfecto. Qué difícil que está el tema de la conexión, ¿eh? El otro día no pude conseguir. Bueno, hoy tengo el plan B. Está mi novia, así que me podría prestar el celular. Justo ella está también en un Zoom, así que si se le cae su computadora, tiene su celular. Así que esperemos que a mí no se me caiga. Si alguno estuvo en la charla esa de no sé quién. Sí, yo lo escuché, lo vi a él, lo ves a él, lo escuché. Sí. Intermitentemente, me quedé bajo unos cuantos gráficos. Gráficos no, cuadros resumen. Y bueno, en general creo que, no lo charlamos, pero me parece que él es un referente para mí del mercado, o sea, es una figura Sí. ajustada a esa realidad, por lo cual le habló a un determinado sector, y habló desde un determinado sector. Tiene un lenguaje muy especial, el lenguaje de él es un lenguaje futbolero, ¿sí? Y una suerte de tecnicismo que lo maneja bien, que lo conoce bien. Creo que habla del mundo del mercado. Cuando hablo del mercado, yo le gustaría, para mí el mercado básicamente, hasta ahí nomás bursátil, cambiario, que le interesa a él, y por momentos dice tomar distancia de las corporaciones. O sea, habla de las corporaciones, o sea, acepta la figura corporación, por ejemplo. Ajá. Después, no sé, son relatos, marcaba mucho el dólar buchón, como el dólar, evidentemente el dólar blue, la distancia. Me parece que es importante cuando dijo que el dólar está en su valor, el valor propio hoy, es el valor que digamos no estaría retrasado, sería el valor propio de mercado, aceptar. Después, bueno, trabajó mucho el concepto de gasto público. Y después, más que nada, las preguntas al final, yo no sé quién estuvo al final, pero las preguntas estuvieron orientadas hacia, creo que hay una masa muy fuerte de interesados, que son los bonistas internos, que están esperando a ver cómo se resuelve el tratamiento de la negociación de la deuda en cuanto a ellos y el llamado mercado extranjero, los bonos extranjeros. Claro, Que ahí claro. medio como que fue lo que yo alcancé a recuperar, habló el tema de la deuda, habló el tema de la negociación, no habló bien de Guzmán. ¿Sí? Ajá. No es que no habló bien de Guzmán, sino que dijo como que el tema, dio a entender que ya desde el vamos mismo a las negociaciones como que no estaría perdida, pero no está bien resuelta.
que es Ajá. algo que está haciendo el mercado permanentemente. Parece que es un efecto de presión de una deuda que creo que se está resolviendo bien. Por el momento habló bien del Fondo Monetario Internacional, pero no habló de Kristalina Georgieva del todo bien. Entonces, es como que es un manejo muy fuerte del discurso. Yo lo he escuchado a él, me parece que es una figura de esas características, ¿no? Sí, sí, sabe cómo llegarle a ese público, Sí. y es un gran orador. Tiene muy buen nivel de ellos, pero el discurso lo maneja muy bien. Es un tipo como Trump, es Ajá. un buen orador, es una persona que le podrán tirar bananas, tomates y demás, pero en un grupo él maneja la situación. Y en este caso es igual, o sea, son esas figuras que son particulares. Eh, Después, bueno, no sé qué más estuvo, qué más se puede agregar de... eh, después sí, manejó mucho. En un momento dado, yo la verdad que no lo pude ver bien, los primeros cuadros del PBI, me parece que estaban totalmente, no sé de qué PBI estaba hablando, porque habló de un PBI en la época de Néstor y de Cristina, en distintos momentos, de 170.000 millones. Y digo, la verdad que algo, no sé si yo vi mal, ¿no? O sea, tenía números muy armados, que me parece que llegar a contrastar esos números macro, ¿no? Terminan Sí, siendo sí. distintos. Después terminó diciendo al final que el programa no es de los silo bolsa, que los silo bolsa en definitiva están especulando, pero que también silo bolsa estamos hablando evidentemente de la cantidad de lo que está retrasado de lo que es la venta de la necesidad de dólares para poder manejar este momento, ¿no? Ajá. Eh, Ahí hizo una especie de, ahí hizo así una jugarreta, medio una gambeta, creo yo, ¿no? Porque dijo que ahí sí, muchos silo bolsa los reconoció, pero que digamos no cambiaría tanto la incorporación, la venta, justamente, del gran mercado de granos a lo que es la realidad de estos momentos. Lo Bien. cual fue una de las preguntas, yo no sé si escuché bien, de reflexiones finales de parte de él. Mira, bueno. ¿Cómo anda el resto? Hernán, te interrumpo. Nicolás, creo que te estaba esperando para ingresar. Qué Todavía raro. no, Bueno, decile que salga y que vuelva a entrar. No, no Porque yo. ingresó. ¿Cómo? Lo mandó por el grupo de WhatsApp. No ingresó todavía. ¿Le podés escribir que salga y que vuelva a entrar? Porque en teoría yo saqué eh, la sala de Ahora le espera. aviso. Entrás directo. Si tienen problemas, ahí me acerco otra vez a la compu y veo qué pasó. Pero en teoría tendría que entrar directamente. Hola Yani, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Bien por ahí? Sí, recién estaba haciendo el parcial de inglés, porque yo los jueves me dedico a inglés, pero bueno. ¿Y lo estás haciendo ahora? Sí, llego ya a los 3. Ok. Así, pará, hijo, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo repetís, Yani? No, pero está bien, está bien. Tengo Ok, genial. un poco la cabeza explotada, pero no pasa nada. Ya terminé el día, despreocupate. Sí. Che, ¿puedo entrar, compañero? No. ¿Dijo algo? ¿Quién era Marcos, el compañero que estaba intentando entrar? Nicolás, buenas noches. ¿Y le mandaste un mensajito? Sí. A este le A ver, mandó un mensaje al grupo. esperá que me acerco a mi computadora a ver si lo puedo hacer meter. Esperá. Rubén de Graciela, ¿sabes algo? no,
No. Puede ser que esté, ya está en estos tiempos que está llegando del trabajo, más o menos por ahí anda su historia. Yo creo que sale 5, 5:30, siempre anda medio piloteando los tiempos para llegar. Marcos, ¿lo escuchaste a Melconian? Sí, sí, lo escuché. Después en la parte de las preguntas escuché hasta las dos primeras y abandoné. Estaba ahí desde el laburo y ya, bueno, como eran 6 Bueno, ahí y... en pro, ¿no, Nicolás? ¿Estás allá, Nicolás? También En mi computadora pensé que no estaba. Sí, acá está. Perfecto. Bueno, vamos por partes. Tema examen pasado. Bueno, después vemos, Marco, cuando lo recuperás, ¿sí? Así que despreocupate por eso. Recuérdenme, che, ¿con cuánto se aprueba? con 4 se aprueba en caso para no promocionar, y si la materia es promocionable, con arriba de 7. Ok, listo. Pero igual habían dicho que no se iba a promocionar la cursada. No Sí, se sí, iba a en situación. promocionar. Sí, pues bueno. Bueno, entonces hay que sacarse un 4. Listo. Marco, me tienta mucho ese mate. Me muero de ganas de mate. Bueno, vamos a arrancar con la clase. Seguramente en 3 clases la despachamos. Que en cada clase vamos a ver un capítulo del amigo Mochón y Becker. ¿Sí? Así podemos avanzar con este tema y bueno, ya lo vamos sacando. El tema es bastante sencillo. Me parece que hay un punto que es crucial, que ya se los voy a marcar cuando lleguemos, y lo podemos dividir en 3 partes este capítulo. Lo que sabemos hasta ahora, este punto crucial que para mí es lo más importante del capítulo, que es la toma de decisiones a largo plazo, ¿sí? Y el resto de cómo es la oferta de la industria, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante para entender este capítulo de mercado de competencia perfecta? Primero, ¿cuáles son los axiomas que los neoclásicos toman para hablar del mercado de competencia perfecta? Si bien el autor agarra 4 axiomas, a mí me gusta meter siempre 6 axiomas. Creo que lo habíamos visto para otra clase, pero los vuelvo a repetir, así quedan claros. El primer axioma habla de la atomicidad del tamaño de los actores, o sea, los oferentes y los demandantes que van a participar en el mercado son tan pequeños que ninguno de ellos puede definir ni precios ni cantidades. ¿Está claro? Sí, lo habías mencionado como agentes sin acciones, ¿puede ser? Repetí, Mariano, lo había mencionado con... Agentes sin acciones. O capaz anoté mal en el apunte. Seguramente. Seguramente cuando hablé de la teoría del productor lo mencioné, ¿no? Sí. Ok. Es importante destacarlo nada más porque los neoclásicos construyen todo a partir de esto. Y si estamos hablando de un equilibrio y una competencia perfecta, estamos hablando de una gran cantidad de oferentes y una gran cantidad de demandantes. Y son todos tan pequeños que ninguno puede influir. Acuérdense que a diferencia de un monopolio o de un oligopolio, la diferencia es cuántos oferentes hay. Si hablamos de uno solo es un monopolio, si de unos poquitos es un oligopolio, si son muchos es un mercado de competencia perfecta. O por lo menos
de oferta perfecta. Si queremos que sea mercado de competencia perfecta, diremos que hay una demanda también muy grande. Porque si es una única demanda, es un monopsonio. Sí. ¿Ok? Sí. Una palabra poco usada, es más, no sé si la nombre en el texto. ¿Conoce algún caso de monopsonio? Y Es el Estado, cuando es el oferente es el que determina el precio. Acordate que no estoy diciendo monopolio, estoy diciendo monopsonio. Monopsonio al revés, la demanda. Ah, perdón. Claro, hay un solo Les dije que tengo el cerebro quemado. En monopolio es más fácil eso, pero en un monopsonio, ¿qué les parece que puede ser? puede ser el Estado con el sector agroexportador, por ejemplo, que le compra los granos a todos los productores para comercializarlos él. Podría llegar a ser un caso, pero está muy bien que lo pienses como un Estado. También podemos pensar un Estado comprador de armas de guerra, ¿sí? El único que puede comprar un tanque de guerra en Argentina, calculo que es el Estado. Entonces se comporta como un monopsonio. Pero no nos metamos con eso porque no nos interesa ahora. Sí nos interesa estos axiomas. El segundo de los axiomas tiene que ver con la información. La información es perfecta, es libre, todos acceden a esa información. Por lo tanto, para que un mercado de competencia perfecta lo siga siendo, esa información tiene que seguir siendo perfecta, libre, disponible para todos. ¿Ok? Por otro lado, está la libre movilidad de los factores de producción. Todos los factores se mueven libremente. Los trabajadores, los capitalistas, los terratenientes, y eligen a dónde se van a ir acomodando en función de maximizar. Maximizar salario, maximizar beneficios, maximizar rentas. El último de los puntos que va a mencionar es la transparencia. Y va a decir que el único que puede participar de un mercado, o los únicos, es el oferente y el demandante. Y todo el resto no debería participar. El resto afectaría a llegar a ese momento culmine tan interesante del mercado de competencia perfecta. Y acá se está refiriendo del Estado, de los sindicatos, cámaras empresariales, defensa del consumidor, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, si quisiera podrías poner la Organización Mundial del Comercio. ¿Ok? El otro de los axiomas que yo sumo es, que para mí es fundamental, no sé por qué el autor acá no lo pone, la racionalidad. La racionalidad es fundamental para que pueda existir un mercado de competencia perfecta. Y no es poco pensar o exigir que exista racionalidad de los actores o de los factores. Es fundamental que exista eso. Si no, sería impredecible prácticamente las conductas. Y el otro axioma que me estaba olvidando, acá lo estoy pipiando, es que los bienes o las mercancías adentro de un mercado son homogéneas entre sí. O sea, no hay grandes diferencias. ¿Ok? Un demandante puede elegir una u otra mercancía que no va a tener diferencias alguna. ¿Se entiende esto? Dani, Marcos, muevan la cabeza, Sí. algo. Sí, se entiende. Perfecto. Hasta acá es la presentación del tema. ¿Cómo ve un neoclásico un mercado de competencia perfecta? Mira, yo lo definiría como un creyente define a su Dios. Entonces, claro, cualquier creyente ve a su Dios como algo inmenso, único, perfecto.
Y claro, ¿quién no va a ver en un mercado de competencia la perfección? ¿A quién no le gustaría? ¿Quién podría decir, no, la verdad es que el mercado de competencia perfecta es una porquería? Todo lo contrario. Son todos beneficios. Entonces es muy difícil ponerse en contra de un mercado de competencia perfecta. La pregunta es al revés. ¿Existe Dios? O en el caso acá de mercado de competencia perfecta, ¿existe el mercado de competencia perfecta? Eso es lo que nos tenemos que empezar a preguntar. Porque si vamos a poner tantos peros ante el no encuentro este mercado de competencia perfecta, entonces ¿por qué estamos hablando tanto del mercado de competencia perfecta? Hablamos de sus virtudes, hablamos de lo bueno que es para todos. Todos nos vemos beneficiados. ¿Sí? Creo que les conté ese chiste alguna vez, que había un físico, un químico y un economista, y iban en un barco. Le conté. Bueno, Johnny, se lo voy a contar. Ahí está. Me pones cara de que sí, que lo escuchaste. Bueno, tapate los oídos, bueno, lo escuchaste. Hernán, Entonces, se van estos tres tipos, y bueno, cómo sobrevivimos, qué sé yo, y atrás de ellos aparece una balsa con un montón de latas. ¿Cómo las abrimos? Que no hay una abre lata, no tiene abre fácil. El físico dice, golpeémosla con una piedra y vamos a vencer la fuerza del material. Se dan cuenta que no hay ninguna piedra, descartan la idea del físico. El químico habla de sumergirla en el agua con mar para que la corrosión de las sales rompan el material. Claro, sí. Se dan cuenta que esto tardaría mucho tiempo y antes se morirían de hambre. Y el economista dice, supongamos que tenemos un abrelatas. Entonces, acá podemos ver lo mismo, supongamos un mercado de competencia perfecta. Sí, claro, yo creo que hasta lo agarrás a Marx y le coparía la idea del mercado de competencia perfecta. La pregunta es, ¿existe o no existe? La pregunta es, ¿se puede acceder o no se puede acceder? Entonces, está bueno también preguntarse esto. ¿Es una locura pensar que el mercado de competencia perfecta distribuiría de forma eficiente? Y no es algo loco. Todo lo contrario, en términos teóricos, hasta es bellísimo un mercado de competencia perfecta. La pregunta es esta, ¿y existe o no existe? Porque si no existe, no, dejemos de perder tiempo. ¿Qué estamos estudiando? ¿Estamos estudiando algo completamente utópico? Esto lo planteo como una pregunta que tendría que estar en nuestra cabeza. ¿Y qué hacemos con esto? Es muy lindo. Está perfecto. Está mostrando la perfección del hombre. Ahora, si no existe, ¿de qué estamos hablando? El otro punto importante de este capítulo es entender que al haber muchos actores, muchos oferentes, empiezan a igualarse algunas cositas, como el ingreso medio, el ingreso marginal. En este punto, donde oferentes y demandantes se encuentran y logran vaciar el mercado porque llegan a un acuerdo, entonces la demanda también es igual a estos valores. De hecho, la curva de demanda tiene una forma muy particular, porque al ser predecible y saber que tienen que acercarse a este se me fue la palabra, a este precio que se define también como el ingreso medio. Y el ingreso medio, recuerden, que si pensamos que es un ingreso, es cuánto vendió y a qué precio. ¿Se acuerdan eso? P1 por Q1, P2 por Q2, PN por QN. O sea, el ingreso de una empresa es P por Q, o la sumatoria de 0 hasta N de P por Q. Ahora, si buscamos el ingreso medio,
tenemos que hacer P por Q dividido la cantidad de cositas que estuvimos vendiendo. Por lo tanto, este ingreso medio nos queda que el precio es el ingreso medio. ¿Sí? Solamente cancelar unos valores en esta ecuación. Y lo que es interesante es qué va sucediendo en el corto plazo, para después tratar de entender qué va a pasar en el largo plazo. Esta empresa que va a salir a vender, a competir, se va a parar sobre su costo marginal. Su costo marginal va a ser aquella variable que la empresa va a estar mirando para llevarla al mercado. De hecho, el costo marginal define la curva del oferente en esta oferta y demanda. Y va a decidir si una empresa puede o no puede vender a corto plazo. ¿Y de qué va a depender? Bueno, si puede o no puede llegar a esos costos marginales. Si la empresa puede lograr ese costo marginal que el mercado está exigiendo, entonces se puede mantener. Si sus costos marginales están por encima, y les va a costar poco entrar a ese negocio, porque otras empresas sí lo van a poder hacer. Entonces, lo que se pregunta una empresa a corto plazo es si el precio es igual o es superior a su costo variable. Y clase. Sí. Porque en el corto plazo, a diferencia del largo plazo, y esto le gusta mucho a Yanni decirlo, así que le doy la palabra. Yanni, ¿qué se diferencia del corto plazo del largo plazo? La ¿Verdad? posibilidad, hola, estoy acá. La posibilidad o no, o la decisión de invertir o sumar más capital. Bien. ¿Qué más Una puede de decir las cuál es decisiones. el corto y largo plazo? Bueno, a corto plazo hay costos fijos. Por ejemplo, los trabajadores. A largo plazo, todo es variable. Así van a definir los neoclásicos corto plazo y largo plazo. Cuando ya no hay costos fijos y todo pasa a ser variable, entonces ahí estamos en el largo plazo. ¿Ok? Perfecto. En mi libro, que tiene las unidades un poco diferentes a las de ustedes, va a mostrar un gráfico que está 10 puntos. Ese gráfico yo creo que ustedes se lo tatúen en su mente. Creo que es de las pocas cosas que me gustaría que ustedes recuerden de este curso de economía neoclásica. Porque van a encontrar, acá lo tengo como figura 7-4, ustedes seguramente lo tienen como 6-4. ¿Sí? ¿Qué, en el texto de Mochón? Sí, sí. Ahora voy a describirles este gráfico. En los ejes cartesianos tenemos precio en el vertical, cantidad en el horizontal. Y recuerden, costo medio, costo marginal y precio pasan a ser iguales. El costo marginal hace una curvita como una J, ¿sí? Y va a cruzar dos curvas. La primera curva que cruza es el costo variable. O sea, si ustedes vieran cómo se arma esta curva, van a decir, lo primero que pago son mis costos fijos. Después pago mis costos variables
y después hay beneficios. ¿Estamos? Si lo llegas a encontrar, Yanni, decinos dónde es. A ver. Sí, ese. Ese mismo. ¿Qué página es? No te escucho, Yanni, abrí el micrófono. Página 118, Hernán. Perfecto, ahí estamos. Tomen nota. Ese es el gráfico que me parece que resume a mí el concepto de competencia perfecta. Cuando una empresa decide cerrar, cuando una empresa decide producir. La primera parte, o sea, PC, ¿sí? Del 0 hasta PC, tiene que ver con los costos que necesita pagar para sobrevivir. ¿Ok? A ver cómo define acá PC. Disculpa, en la página 118 estamos. ¿Cómo? En la página 118, ¿no? Sí. Página Sí, 119, figura 65. ¿Cuál es el título del gráfico? Yo tengo punto traducción de- en página 139, pero es 118 de ustedes. Ya uno, por favor. El título del gráfico. Es la curva de oferta a corto plazo y a largo plazo de la empresa y del mercado. Ah, 119. Está bien. No, 119 entonces, 119. 119. Ok. Sí. Ok. Entonces hay dos puntos, el C y el N. El C es, pude pagar mis costos variables. ¿Ok? A ver, espera, porque a corto plazo tendría que haber un punto más. Pero bueno, no importa. Me quedo con este que está muy bien. A ver, es este. Ok, olvídate. Listo. Si una empresa logra pagar sus costos variables, ¿sí? En realidad, este fijo, mira, dice así. En la figura 74. Acá. En el punto C, la empresa cubre estrictamente los costos variables, por lo que para cualquier precio superior a PC, le convendría producir. Fíjate que acá dice, si no puedes pagar tus costos variables, quédate piola. O sea, no producís. Además, cerrás. Ese es el punto que para un empresario lo tiene como muy presente para decir, ¿cierro el negocio o no cierro? Si ustedes logran trabajar para una empresa o como consultores para una empresa, la pregunta que ustedes tienen que hacerse es, ¿dónde estoy parado? Si vos podés identificar que no podés pagar los costos variables, decirle, ¿sabés qué? Mejor bajar la persiana. Porque, ¿qué significa? Que tengo que pagar para poder producir. O sea, ¿Te puedo hacer una pregunta, barato. Hernán? ¿Sí? ¿Y no se puede aguantar una empresa con, no sé, un periodo 3 meses y después que se active? Ponerle una heladería, obviamente tiene costos fijos todo el año, pero es temporal ese trabajo. ¿Se entiende la pregunta? Correcto. Excelente la pregunta. Gracias. La respuesta es, mirá, si sabés que va a subir y podés predecir dónde vas a estar parado cuando estés en la temporada alta, y sí, ahí fíjate qué haces. El tema de la heladería, que es algo tan temporal. Sí, o los comercios en la costa. Pasa que el problema sería en ese caso que, por ejemplo, una heladería, el problema de la heladería sería que si durante la temporada sigue perdiendo, o sea que no ni siquiera puede producir. Uno Sí, entiende que durante la temporada, tanto las heladerías como los locales de estación utilizan eso como una forma, un colchón para poder bancar los costos fijos que tienen durante el año. Correcto. Y si no, lo podemos anualizar la otra cosa mariposa. Hernán, Sí. las grandes empresas ahí,
La situación es otra. Techin, Espera. Me estás hablando de otra situación. por eso digo, Yo te hablo de competencia perfecta y vos me hablas de Techin. no, está bien, pero hablo de la posición que tienen determinadas empresas Sí. con respecto a sus costos variables, de poder manejarlos mucho mejor, ¿no? De acuerdo a las condiciones que tengan dentro del mercado, ¿no? Sí. Repetime ese cortado. No, la gran ventaja que tienen ciertos sectores, llamados las grandes empresas, de poder manejar los tiempos de los costos variables, ¿no? En cuanto a que esos costos están en ese punto crítico posible de cierre, pero poder manejarlos con el tiempo, ¿no? El tiempo de ellos Correcto. es otro, hay otra espalda. Hay una cuestión de espalda, hay una cuestión de aguanto porque sé que si otros se caen, Yo lo voy y a me va a agarrar. subir un poquito el costo. ¿Sí? Esto viene más adelante. ¿Está bien? En el largo plazo, cuando se igualan todas estas variables, el costo medio, el marginal, lo que va a generar es que no entran nuevas empresas. La ganancia de la empresa es mínima, que ya está metida dentro de sus costos, es mínima. Y a una empresa nueva le costaría muchísimo entrar, a no ser que suba un poquito el costo marginal y ahí pueda entrar otra. O se vaya una y suba el costo marginal y le dé lugar a otra. Pero donde aparezcan nuevas, pero vuelve a bajar. ¿Se entiende? Sí. Lo que te van a concluir los neoclásicos con el mercado de competencia perfecta, que en este escenario, ¿sí?, a largo plazo, hay una eficiencia para todos. Esto es lo que destacan ellos. Hay una eficiencia para todos. El precio equilibrio que se define en un mercado competitivo hace que queden los más aptos, hasta una cuestión darwinística. Si vos podés mejorar tu proceso productivo para poder entrar bien, o para mantenerte bien, si no, no tenés que estar acá. ¿Sí? Sí, está claro, está claro. Te estamos diciendo en qué momento te tenés que bajar, en qué momento te tenés que quedar. Y si no podés, y te tenés que ir. Y dedicarte a otra cosa, porque la libertad de los factores de producción hace que te puedas ir a otro rubro. Te hago una pregunta, Hernán, con respecto al programa y capaz tiene que ver. ¿Eso se llama equilibrio de la firma o nada que ver? Repetí, por favor, Mariano. Cuando en el programa, que lo pude imprimir y lo tengo acá, ¿a qué hace referencia cuando dice equilibrio de la firma? Firmas son empresas. Empresas, no dentro de una misma empresa. Correcto. Hernán, ¿vas a enviar otro enlace? Porque se está por acabar Zoom. Queda un minuto. Sí, al mismo, ¿no? Déjenme que activo otro mismo y sumamos otro hasta que quede claro. Igual no queda mucho más por hablar, ¿eh? Ok. No, pero ya se está por cortar, por eso. Yo tenía un par de preguntas. Bueno, entonces si tenés preguntas, nos sumamos de vuelta, ¿sí? Gracias. Voy a la computadora y activo todo de vuelta. Dale. Gracias, Hernán. No te vemos, Mariano, estás oculto, Mariano. Estoy en la sombra todavía.